Soy cristiana y sigo luchando con el mismo pecado una y otra vez. Oro, me arrepiento, hago cambios, pero vuelvo y caigo. Esto significa que estoy practicando el pecado, como dice Primera de Juan, capítulo 3. ¿Significa que no estoy en Dios? No. Repetir un pecado en específico no significa automáticamente que es practicar el pecado con el sentido que Primera de Juan, capítulo 3, lo presenta. Cuando Juan usa la palabra poella, disculpa la pronunciación en griego, no se está refiriendo a una persona que tropieza y lucha con su pecado, sino que se está refiriendo al estilo de vida, específicamente de una identidad que vamos a ver ahora más adelante en el contexto, refiriéndose a ese grupo que no se arrepiente, que no tiene ningún tipo de convicción, ningún tipo de interés de agradar a Dios, ya que esa es su guianza o su dirección, es ese estilo de vida continuo hacia el pecado. Eso describe una identidad ligada al pecado y no a la de un hijo de Dios. Esto lo podemos ver en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8 al 10, de así. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto se ha manifestado el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque ha nacido de Dios. En esto se manifestaron los hijos de Dios y los hijos del diablo. La Biblia también hace esa diferencia clara. Los hijos de Dios no viven cómodos en el pecado. Cuando caen les duele porque saben que le fallaron a Dios. Dios produce en cada hijo de Dios una tristeza que lo lleva al arrepentimiento, y eso se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 10. Cada hijo de Dios puede fallar, pero no puede vivir en el pecado como si fuera su estilo de vida. En cambio, los que no son de Dios o los hijos del diablo, interesantemente que en el contexto de Primera de Juan capítulo 3 se está refiriendo también a un grupo que está tratando de engañar o hacerse ver que son parte o son hijos de Dios. Primero, ellos viven cómodos naturalmente en su pecado. Las personas que no son de Dios no sienten dolor por lo que acabaron de hacer. Más bien sienten remordimiento por las consecuencias de los daños que le pudieron haber hecho a alguien o hacia ellos mismos. Pero no hay un deseo de obedecer a Dios, sino es simplemente un remordimiento por lo que acabó de acontecer. No hay convicción hacia de faltarle a Dios y no hay un disgusto, más bien hay una tristeza que es muy válida, que en ese mismo versículo de 2 de Corintios capítulo 7 versículo 10 nos deja saber. Hay una tristeza que produce el mundo, y es esa misma tristeza que no produce el espíritu. Por eso Juan no está condenando a creyentes que luchan, sino que hace una distinción entre las dos identidades de los hijos de Dios y los hijos del diablo. Si eres hijo de Dios, tu identidad en Cristo ha sido cambiada por Él. Por eso es que el pecado te incomoda, te duele y te lleva a arrepentirte. Esa lucha no la produce la culpa, sino la produce la vida de Dios en ti. En contraste, si no eres de Dios, si no eres hijo de Dios, el pecado vives cómodo en él. No te importa si le fallas a Dios o no. En resumen, repetir el pecado no es lo que se está refiriendo a practicar el pecado. ¿Por qué razón? Porque hay dos identidades que van asociadas con este estilo de vida: el hijo de Dios, el nacido de Dios, el creyente. Y recuérdese que ser cristiano es ser nacido de Dios. Ese es el término de asociar nuestra vida cristiana. Y eso va a demostrar, de que nosotros dentro del lente de Dios no pecamos. ¿En qué sentido? De que nosotros no practicamos el pecado como los hijos del diablo, como una persona que no tiene a Dios, no sabe de Dios y no lo conoce, como presenta el contexto. En pocas palabras, los que son de Dios luchan en contra del pecado porque no están cómodos con el pecado por la simiente de Dios en ellos, mientras que los que no están en Dios no sienten ningún tipo de conflicto, por eso es que practican el pecado. Un ejemplo de esto: los incrédulos, los que están en el mundo. Ellos cuando pecan, ellos no están pensando de que le fallaron a Dios, están pensando simplemente, como habíamos explicado al principio, de sus consecuencias. Pero espero que esto te pudiera haber ayudado. Dios te bendiga.